El domingo pasado, para hacer una breve introducción, era el día martes y Jesús fue confrontado, ¿no es cierto?, por dos grupos que naturalmente eran opuestos, contrarios en lo cotidiano, pero en esta oportunidad se habían, ¿no es cierto?, confabulado o puesto de acuerdo para interrogar a Jesús y por lo tanto era una encerrona directamente, ¿no es cierto?, y era la encerrona perfecta para tener argumentos para aprender a Jesús y de esa manera sacarlo del camino de ellos. Recuerden que Jesús ya estaba estorbando, ¿no es cierto?, los planes y propósitos que ellos tenían. Jesús se había vuelto un dolor de cabeza para ellos y por lo tanto querían sacarlo del medio a como dé lugar. Así es que los sacerdotes y ancianos mandan, ¿no es cierto?, a espías, dice la Sagrada Escritura, que eran fariseos, estudiantes, me imagino yo, maestros junior a lo mejor de la Sagrada Escritura, junto con herodianos, que eran también judíos, pero que participaban fuertemente en el gobierno de Roma. Eran servidores, ¿no es cierto?, del gobierno de Roma. Así es que vienen y le hacen una pregunta de rigor, tentando a Jesús para encerrarlo. La pregunta era, ¿no es cierto?, ¿cuál era? ¿Es lícito, ¿no es cierto?, pagar impuestos, ¿no es cierto?, al César? No al hermano César, sino que, ¿no es cierto?, al emperador romano. Esa era una pregunta. Y la pregunta era una pregunta capciosa porque, en definitiva, era como que habían dos respuestas nomás. Si Jesús decía que no, ¿no es cierto?, estaban los herodianos que estaban ahí mismo, ¿no es cierto?, que Jesús estaba llamando a la rebelión contra el imperio romano, enseñando que no debían pagar impuestos. Por lo tanto, era motivo más que suficiente para encarcelarlo, ¿no es cierto?, y acusarlo de sedición. Y se decía que era lícito, estaban los ortodoxos, estaban los judíos, también iban a escuchar en el templo lo que Jesús iba a decir. Por lo tanto, si decía que sí, era que Jesús estaba a favor, ¿no es cierto?, de la esclavitud, a favor de lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel en esa instancia. Es decir, lo estaba llevando podrían acusarlo de llevarlo al paganismo, ¿no es cierto? Así es que la situación era muy difícil, muy complicada. Pero Jesús, que Él sabe todas las cosas y conoce el corazón del ser humano, ¿no es cierto?, les llamó y les dijo que le trajeran una moneda. Y la moneda tenía sellos, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenía una imagen, y la imagen era la imagen del César, quien además se atribuía un ser con ciertas características divinas. Por lo tanto, la respuesta de Jesús es clara y precisa, ¿no es cierto?, cuando pregunta y dice ¿de quién es la imagen de esta moneda? Ellos dicen de César. Bueno, entonces dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y en ese sentido lo que le está diciendo, ustedes son parte de este gobierno, ustedes reciben ciertos beneficios de este gobierno, ¿no es cierto?, porque se preocupaban de mejorar las calles, se mejoraban de tener una mejor calidad de vida para los ciudadanos y por lo tanto era lícito pagar un impuesto una vez al año. Pablo en Romanos 13 nos enseña a respetar las autoridades, por lo tanto estaba perfectamente alineado con lo que las Sagradas Escrituras dicen, porque nosotros debemos respetar a quienes nos gobiernan, independientemente que nos guste o no, ¿no es cierto?
hay una constitución que nos rige y nosotros debemos respetar nuestra constitución y las leyes de nuestro país. Lo que debemos estar atentos cuando estas leyes que imponen van contra las Sagradas Escrituras. Ahí el pueblo de Dios tiene que estar atento, ¿no es cierto? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, y luego le dijo, dad a Dios lo que es de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Él nos creó, Él nos dio vida. Por lo tanto, a Dios nosotros debemos darle nuestra gratitud, la alabanza, la adoración. Nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Por lo tanto, tenemos la marca de Dios, somos su imagen y semejanza. Así es que estos hombres quedaron maravillados de la sabiduría de Jesús, de la forma como Él contestaba las preguntas y cómo, ¿no es cierto?, tenía ese conocimiento tan profundo de las Sagradas Escrituras. Así es que tiene que enfrentar nuevamente otro cuestionamiento. Ahora es distinto los que vienen a Jesús. Recuérdense que Él está en el templo enseñando, es el día martes, y Él está aprovechando el máximo del tiempo para enseñar a la multitud. Así es que ahora vienen otros. Esto es otra estirpe. Los que vienen ahora. Los que se presentan en esta oportunidad es un grupo que tenía el control civil, político y religioso de Israel. Su nombre era los saduceos. ¿Sí? Lo leímos recién. Ellos eran aliados del Imperio Romano. Ellos tenían el control del templo. Ellos eran la autoridad máxima. Y era una combinación del Sanedrín, que era como el Senado, entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, estaban los poderes ahí, pero ellos tenían la máxima autoridad. El sumo sacerdote era un saduceo, así que tenían posturas diferentes, pero se ponían de acuerdo para lo que era el gobierno. Así es que, la Biblia en realidad en el Antiguo Testamento no menciona a estos grupos. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no encuentran el nombre de los saduceos, ni de los fariseos, ni de los esenios, ni de los celotes, sino pueden ser en los libros apócrifos que podríamos encontrar algunas cosas de esta naturaleza, pero en el Nuevo Testamento sí los identifica claramente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Vamos entonces a identificar a estos personajes que vienen a interrogar a Jesús. Según algunos estudiosos, ¿no es cierto?, ellos se fortalecieron como grupo después de la rebelión de los macabeos contra el gobierno de los griegos. No son los macabeos que nosotros conocemos, digamos, sino que este era un grupo, parte del pueblo de Israel, que tenían ciertas características, eran celosos de las Sagradas Escrituras. Así es que en el año 170 a.C., después de 30 años que ellos resistieron a los griegos, finalmente, porque los griegos tenían el dominio de Jerusalén y de las tierras antes que entrara el Imperio Romano, así es que ellos resistieron a los griegos y finalmente tuvieron la victoria después de 30 años de resistencia. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo despertó esto en ellos? Bueno, los más ortodoxos, como les decía, eran celosos de las cosas de Dios, y como los griegos habían profanado el templo, levantaron altares para sus dioses ajenos a los judíos, dioses paganos, y quisieron someter al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a la adoración de sus dioses. Así que esto despertó un celo y una furia tremenda en los más conservadores del pueblo de Israel.
Así es que se levantaron en rebelión. Y su líder era Judas Macabeo. Él era el que lideró este movimiento, así que pelearon durante 30 años contra las fuerzas griegas hasta vencerlas. Bueno, habían tomado dominio y ahora tenían que tomar el gobierno y administrar nuevamente Israel, Jerusalén. Y en Jerusalén estaban los que administraban el templo, los verdaderos sacerdotes, los originales. Eran, y por lo tanto, lo que ellos cuando querían ya tomar el pueblo y querían ahora tener un rey, ¿no es cierto? Los sacerdotes decían, bueno, el rey que tiene que venir tiene que ser de la descendencia de David. Eso es lo que ellos pedían. Pero los macabeos que habían peleado 30 años dijeron, bueno, ninguno de nosotros es de la descendencia de David. Ninguno, pero nosotros peleamos 30 años. Así que tenemos el derecho legítimo de gobernar. Y como estos sacerdotes se opusieron a lo que querían establecer los macabeos, ¿no es cierto? Como se hace en todas partes lo mismo cuando un senado no está de acuerdo con ciertas cosas, viene un poder duro, ¿no es cierto? Y ¡pum! Se acabó el senado. Bueno, aquí se acabó el sacerdocio clásico, los sacaron, los expulsaron, ¿no es cierto? Y pusieron a los sacerdotes que estaban de acuerdo con el régimen de ellos. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Eran de la descendencia de Sadoc. Eso es lo que dicen algunos estudiosos, que está en 2 de Samuel 8:17, ahí se refieren a Sadoc como también era sacerdote de la casa de Dios, y ellos eran descendientes, pero que al pasar el tiempo se habían distorsionado y habían perdido el rumbo del temor a Dios y por lo tanto hacían alianzas con los paganos cuando eran gobernados por ellos. Así es que echaron a los sacerdotes originales y estos sacerdotes se fueron al desierto. Se fueron al desierto, ¿no es cierto? Y los saduceos tomaron con fuerza el control del templo. Así es que estos verdaderos sacerdotes se fueron al desierto de Qumran. Allá permanecieron y se les conoció como los esenios. Ellos se ubicaron, Qumran queda cerca del Mar Muerto. Hace poco tiempo, en el año 1947, unos pastores beduinos descubrieron casualmente unos rollos o pergaminos con texto religioso en las ruinas cerca del Mar Muerto. Por eso los últimos descubrimientos hablan de los rollos del Mar Muerto. Tienen que ver con ello. Así es que los saduceos entonces fueron los que tomaron el liderazgo. ¿Cuál era la posición social de ellos? Bueno, ellos pertenecían a una clase superior. Ellos eran de la élite. Eran de las familias adineradas de Israel y tenían el control, como le dije, político, civil y religioso de la época. Era un partido político realmente, con una tendencia sacerdotal y aristocrática. Ellos eran. Así es que en los tiempos de Jesús eran alrededor de 10.000 los saduceos, hablando de sus familias y todo lo demás. Así que cuando el Señor afirmó ser el Mesías y cuando la gente comenzó a sentir emoción y pasión por Jesús, ellos se dieron cuenta que estaban en riesgo, que sus intereses estaban totalmente en riesgo y por lo tanto, si se levantaba Jesús o el pueblo lo levantaba como el Mesías, ¿no es cierto?, ellos tendrían serios problemas en su posición con el gobierno de César o Roma. Aquí estaba Ananías, que era el sumo sacerdote, y él tenía todo un tema armado con su familia, con sus hijos, con sus parientes, ¿no es cierto? Tenían cabina en la corte del templo y ellos eran los que vendían
todas estas cosas que eran requisitos para en los sacrificios, ¿no es cierto? Tenían las tablas de los cambistas, porque las monedas que traían de diferentes países tenían que convertirlas y transformarlas en los ciclos del santuario. Así es que era todo un tema que tenían armado, y por eso que Jesús, cuando entra al templo y ve a los cambistas, le da vuelta a las mesas, ¿no es cierto? Y le dice, la casa de Dios no es, ¿no es cierto?, cueva de ladrones ni nada de estas cosas, sino que es la casa de Dios. Así es que ellos habían transformado ese lugar en cualquier cosa, menos un lugar para lo que Dios había establecido. Todos ellos eran sacerdotes, era una casta sacerdotal que obtenía muchos beneficios, ¿no es cierto?, a expensa de profanar el templo. Esa era la situación de los saduceos. Era un excesivo materialismo, ¿no es cierto?, que era repugnante al corazón de Jesús. Por eso que el Señor sintió celo, ¿no es cierto? La ira del Señor me consume, dijo al ver lo que estaba viendo. Bueno, los saduceos tenían una postura teológica, y que lo vamos a ir tratando ahora, pero en definitiva, el gran tema era la vida después de la muerte. Esto ha ocupado por décadas el pensamiento del ser humano. ¿Qué pasa después de la muerte? Y la misma pregunta la hace Job, ¿no es cierto? Job 14:14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Job se hace esa pregunta. Todos los días de mi edad esperaré, dice Job, hasta que venga mi liberación. Así es que el tema de la resurrección o vida después de la muerte era un tema de preocupación en la historia de la humanidad, pero las Sagradas Escrituras daban pautas claras acerca de esto, como lo que está diciendo la pregunta que hace Job, y él tenía la certeza que iba a llegar el día y la hora que él sería liberado de la muerte. Así que los grandes pensadores de la historia, ¿no es cierto?, han dedicado tiempo al tema de la inmortalidad del alma, qué pasa después o más allá de la muerte. Los saduceos se declaraban expertos en las Sagradas Escrituras, y por eso que querían avergonzar a Jesús en este día, ¿no es cierto?, planteándole algo acerca de la resurrección. Ellos, ¿en qué creían? Importante esta parte, ¿no es cierto? ¿Cuál era su argumento? Bueno, para ellos los libros relevantes eran la Torá o el Pentateuco. Son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eran los libros principales y los demás eran de nivel secundario. No tenían la relevancia que tenían la Torá o el Pentateuco, ¿no es cierto? Lo que habían escrito los profetas y los salmos no era importante para ellos. En el Nuevo Testamento habla claro que ellos negaban la resurrección del cuerpo y no creían en los ángeles, en Mateo 22:23 y en Hechos 23:8, ahí, ¿no es cierto?, hay en los Hechos, cuando Pablo es tomado preso y lo están acusando, se genera una discusión porque los que estaban ahí en tribunales eran saduceos y fariseos, que tenían posturas distintas respecto a la resurrección. Así que cuando Pablo lo están juzgando, Pablo dice, bueno, aquí me están juzgando porque yo creo en la resurrección. Y hubo todo un conflicto que Pablo generó entre ellos y estuvieron todo el día discutiendo y peleando entre fariseos y saduceos, y Pablo se fue a la casa. Así que bueno, Jesús ya había dado pruebas acerca de esto. Recuerden que nosotros hemos estado compartiendo las Sagradas Escrituras y Jesús venció la muerte, ¿no es cierto?, cuando, en su misma vida, pero él también hay testimonio de las Sagradas Escrituras y que lo vimos, él resucitó ¿a quién? A la hija de Jairo, ¿no es cierto?, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. Habían pruebas recientes, frescas, que el Señor, con la autoridad, ¿no es cierto?, de su Padre divina, ese poder que viene de lo alto, ¿no es cierto?, había mostrado el poder de Dios para resucitar muertos.
Pero ellos rechazaban, ¿no es cierto?, la resurrección porque ellos interpretaban literalmente las Sagradas Escrituras y para ellos la muerte era irreversible. ¿En qué uno puede pensar en qué se basaban si tomaban tan literal esto? Bueno, podemos ir al libro de Génesis 3:19, ¿no es cierto? Dice, cuando el Señor les da las maldiciones a la desobediencia del ser humano, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, ellos decían que después de la muerte no había resurrección, y estaba citando el libro de Génesis. Así que van a dar el golpe magistral a Jesús. Era el momento, la oportunidad de avergonzar a Jesús, y en los versos 18 al 23 nos encontramos, en lo que hemos leído de Marcos 12, ¿no es cierto?, hemos encontrado esta situación. Los saduceos vinieron a Jesús. Le dijeron, maestro, Moisés nos escribió, y ahí comienzan a detallar esta historia del hombre, ¿no es cierto?, que murió y no tuvo descendencia. Ellos, este golpe magistral que querían darle a Jesús está basado en Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Ahí ellos están citados porque era la instrucción que daba la ley, lo que había que hacer cuando el marido moría y no había descendencia. Había toda una instrucción basada en esto. Así es que en virtud de esto le plantean la pregunta a Jesús. Después que relatan todo este hecho, la pregunta es, ¿no es cierto?, en la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Esa es la pregunta que plantean. La posición de ellos, la posición básica de ellos era que la vida, que el matrimonio continuaba, ¿no es cierto?, en la vida venidera. Esa era como el sarcasmo que ellos estaban planteando, porque ellos no creían en la resurrección, pero querían ridiculizar, ¿no es cierto?, lo que Jesús estaba señalando. Así que le decía, Señor, ¿cómo se va a resolver este conflicto? ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Si esta, ¿de cuál de los 7 ella va a ser la mujer ahí arriba? Buen tema, ¿no? Claro. Pero en realidad, lo falso de lo que están planteando no era lo relacionado a la resurrección, sino era la posición que ellos tenían de dónde partían con este tema. Bueno, ese es el riesgo, ¿no es cierto?, de distorsionar las Sagradas Escrituras, distorsionar el Evangelio. Así es que Jesús, que lo escuchó atentamente, como siempre, él abre una conversación con una pregunta. Esto es clásico de los rabinos, clásico de cómo abrían, ¿no es cierto?, la disputa y cómo comenzaban a hablar de las Sagradas Escrituras. Y la pregunta está en el verso 24, después que ellos plantean toda su postura teológica, ¿no es cierto?, porque eso es lo que hacen una postura teológica para encerrar a Jesús, para avergonzarlo, ¿no es cierto?, para ridiculizarlo frente a toda la multitud que lo escuchaba. Piensen ustedes que era un templo que estaba lleno y las personas lo estaban oyendo. Así que era el momento para avergonzar a Jesús. Recuerden que los saduceos eran de la élite, eran expertos, eran los sabios de la época. Así es que era el momento de escuchar la respuesta de Jesús. Y Jesús parte, ¿no es cierto?, con una pregunta. Les dice, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Así es que en los versos entonces del 24 al 27 nos vamos a encontrar con 4 argumentos
4 argumentos que Jesús les va a dar con lo que va a destruir sus creencias y su soberbia. Porque aquí había una soberbia tremenda de parte de ellos. Son 4. Uno es la ignorancia. La ignorancia que elegantemente el Señor se lo dice en el verso 24. Le está diciendo ignorantes en el fondo. Ustedes que son la casta, que hoy día se escucha mucho ese término, la casta política, la casta religiosa. Bueno, Jesús le está diciendo a ustedes que son la casta religiosa y son los expertos, ¿no es cierto? Hay un grado de ignorancia en ustedes. Les dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. 2 cosas, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque si ellos de verdad hubieran conocido la Sagrada Escritura, habían sabido cuál era el sentido de Deuteronomio 25, 5 y 6, ¿no es cierto? Pues nada de eso era aplicable a la vida venidera. Nada de eso. Porque respecto a la resurrección, ¿qué podría limitar el poder de Dios? ¿Qué podría limitarlo? Si Él creó el universo, si Él creó los cielos y la tierra, si Él nos hizo a su imagen y semejanza, había quedado manifiesto que el poder de Dios había resucitado a Lázaro. Entonces, ¿cuál era el sentido de lo que hablaba Deuteronomio acerca de lo que era el matrimonio, ¿no es cierto? Y cuál era el sentido de la procreación. No había entonces limitante para Dios. Y este es el gran problema, incluso en nuestros tiempos. 2 cosas que el Señor dice: erráis, ¿no es cierto?, porque ignoráis las Escrituras, ¿no es cierto?, y el poder de Dios. El poder de Dios no es limitado. El poder de Dios es totalmente infinito. No tiene límites. Por lo tanto, cuando nosotros miramos el firmamento, miramos las montañas, eso es obra de Dios. Así que en Dios no hay límites. Así que tenía un sentido y por lo tanto Jesús parte con lo primero hablando acerca de la ignorancia de ellos. Ese es el primer punto que quiere dejar de manifiesto, totalmente de manifiesto. Desconocen las Sagradas Escrituras, ignoran las Sagradas Escrituras a pesar de decir que eran expertos, ¿no es cierto? Y más aún ignoran el poder de Dios. Lo segundo, les va a hablar acerca de cuál es el propósito del matrimonio. Entonces Jesús prueba, ¿no es cierto?, esta declaración y va a demoler la falsa suposición de que el matrimonio se reanuda en la vida eterna, porque esa era la posición sarcástica de los saduceos. Jesús, de una manera muy sabia, ¿no es cierto?, le da a entender que, dado que ya no habrá muerte, el género humano no necesitará reproducirse. No necesitará reproducirse. Entonces, el matrimonio, en consecuencia, será asunto del pasado, no de la vida eterna. Por eso que Él le dice que los redimidos serán como los ángeles. Los redimidos serán como los ángeles. El punto es que los saduceos, fíjese usted, que ellos negaban, ¿no es cierto?, la existencia de los ángeles y por lo tanto era una contradicción de ellos mismos. Y yo se lo voy a decir por qué, digamos. Porque la Torá o el Pentateuco que ellos eran en lo cual creía, habla acerca de la existencia de los ángeles. Entonces, por eso que el Señor le dice, ignoráis las Escrituras. Y yo quiero que usted vaya al libro de Génesis, en el capítulo 19, verso 1.
donde queda claro, si ellos eran expertos de la ley, deberían haber visto esto. Fíjese lo que ocurre, hay un relato ahí en Génesis 19, pero yo solamente me voy a dedicar a leer el texto. Después hay toda una temática entre Sodoma y Gomorra, que no es el tema de hoy día, pero dice, el texto dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Es decir, la existencia de los ángeles estaba escrita, ¿no es cierto?, en los libros que ellos mismos decían creer fielmente. Entonces Jesús los está avergonzando en esto. Están quedando ellos en ridículo. Y fíjese que aunque ellos daban menor importancia a los profetas, pero los profetas también hablaban acerca de la resurrección. En Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Por lo tanto, palabra de Dios había para que ellos se hubieran dado el tiempo, dado que eran expertos y doctores de las Sagradas Escrituras, ver estas cosas. Así es que Jesús lo está avergonzando acerca de esto en el segundo punto, que le está hablando acerca del propósito del matrimonio y que en la vida eterna seríamos como los ángeles. Tercer argumento que Jesús está dando, ¿no es cierto? Dios y Padre, ¿no es cierto?, tiene un vínculo eterno con sus hijos. Es un vínculo eterno. Jesús va a dar prueba de la resurrección por medio de las Sagradas Escrituras, y eso es lo que leímos en los versos 26 y 27. Jesús entonces cita un pasaje bíblico del Pentateuco. Él podría haber citado otro verso del Antiguo Testamento, pero él los va a llevar, le va a dar de su misma medicina, como dice por ahí, ¿ya? Les va a dar entonces Jesús cita el Pentateuco, dado que ellos, ¿no es cierto?, eran doctores. Jesús le dice, ustedes que son expertos en la Sagrada Escritura, ustedes por lo que yo sé, yo estoy parafraseando, leen y siguen las enseñanzas de Moisés, ¿no es cierto? Ustedes son seguidores de Moisés, ¿sí? Bueno, les citaré lo que indica el libro de Moisés. Es decir, les voy a citar la Torá, les voy a citar el Pentateuco, ¿no es cierto? Ese mismo libro que ustedes estiman por sobre todos los demás. Y los voy a llevar a Éxodo 3:6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así es que aquel que se revela, ¿no es cierto?, a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es un Dios inmutable, es un Dios eterno, es un Dios que no cambia. Entonces, él está, en este texto está hablando de tiempo presente. Dios es eterno. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que bendice. Es un Dios que ama, es un Dios que consuela, es un Dios que protege a su pueblo. Y es un pacto eterno. Los favores de Dios no cesan. No cesan incluso cuando una persona muere. Sino que este vínculo, este pacto eterno con Dios va más allá de la muerte. Va más allá de la muerte. Y hay palabra, está en distintos textos de la Sagrada Escritura, pero lo que yo quiero decir es que el pacto de Dios es eterno, va más allá de la muerte.
Para Dios no hay una separación de alma y cuerpo propiamente tal como lo era para el pensamiento griego, fíjese, que para ellos el cuerpo era la cárcel del alma. Pero para Dios no, Dios lo que hace es justamente habita en nosotros. Dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él está tratando con nosotros y limpiando permanentemente este templo. Amén. Así es que el pacto de Dios es eterno y eso es lo que quiere mostrarle a estos hombres en este argumento que Él le está dando. Continúa más allá de la muerte este pacto eterno. Fíjese que hay pruebas en las Sagradas Escrituras de que quienes han partido en el Señor están en su presencia. Están esperando el día y la hora en que seremos resucitados en un cuerpo incorruptible de gloria. Pero Pablo en cierta oportunidad dijo, es mejor estar en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Él, de alguna manera, anhela y desea estar con el Señor. Dice que es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Así es que este pacto que Dios ha hecho con el ser humano, con aquellos que Él ha llamado, es un pacto eterno que no termina con la muerte, sino que tiene continuidad. Así es que Dios cuando bendice a sus hijos es una bendición integral. Dios nos llena de bendiciones espirituales. Amén. Porque obtenimos la paz de Dios. Son varias cosas las que nosotros recibimos a través de este pacto. Primero, las bendiciones espirituales. El Señor bendice tu mesa, ¿o no? Es parte del pacto que Él nos ha dado. Él bendice a tus hijos. Él te protege de todo mal. Lo dice su palabra. Él muchas veces te sana en medio de la enfermedad y lo hace porque tiene de nosotros misericordia. Amén. Así es que el Señor le está diciendo que en realidad a ellos que su pacto es eterno. Por eso que le dice, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fíjese que se lo dice en tiempo presente. Amén. Él no dice, yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No. ¿Qué les dice? Yo soy el Dios de Abraham. Lo que está diciendo, y está hablando en tiempo presente, que ese vínculo no ha terminado porque ellos pasaron con la muerte, sino que es un vínculo eterno. Está hablando de la eternidad. Yo soy el Dios de Abraham. Por lo tanto, el cuarto punto en que Jesús hace una conclusión y los confronta de esta manera, el cuarto punto, entonces, ¿cuál es tu condición? ¿Vivo o muerto? Ese es el punto. ¿Cuál es entonces su condición? ¿Vivo o muerto? Jesús saca una única conclusión de todos los 3 puntos anteriores que le ha señalado, ¿no es cierto? En el verso 27 le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que le dice, ustedes están errados, están equivocados, no han visto ni conocen el poder de Dios, ignoran totalmente las Sagradas Escrituras. Dios es un Dios de vivos y por lo tanto si hay eternidad, si hay resurrección. Somos peregrinos, dice la Sagrada Escritura. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Es mucho mejor estar en la presencia de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo. Él sabía lo que estaba diciendo porque había experimentado
cosas que al hombre no le es dado, no hay un lenguaje que pueda describir la gloria de Dios. Así que nuestros hermanos que han partido, ¿no es cierto? Ellos están en la presencia de Dios, en el Dios vivo. Estos hombres estaban tremendamente equivocados en la vida que llevaban, así como en el mundo de hoy día. Porque hoy día nos encontramos con muchas personas que dicen de esta vida no hay otra. ¿Lo has escuchado eso, no? De esta vida no hay otra, así es que reventémonos porque todo termina acá. Totalmente equivocado de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras dicen. Pero para aquellos que Dios ha llamado, para aquellos de los cuales hemos recibido el pacto de Dios, acuérdense que cuando Jesús estaba en la última cena, dice que Él levantó la copa y ¿qué dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto y ese pacto es un pacto eterno que cada uno de nosotros hemos recibido. Así es que el propósito de Dios es mucho más que bendecirnos en la vida que llevamos, sino que trasciende incluso la muerte y el mundo que vivimos. El propósito de Dios es un propósito mayor. Y por eso que Él dio a su Hijo. Por eso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la promesa de Dios para su pueblo, para sus hijos. Así es que podemos concluir entonces algunas cosas acerca de esto. Como primera conclusión, podemos decir entonces que la única forma de conocer a Dios es a través de las Sagradas Escrituras. Ahí conocemos verdaderamente a Dios, conocemos el poder de Dios, lo que dice la palabra acerca de Él. Por eso es tan importante participar en los estudios bíblicos, hermano. ¿Ah? Es tan importante participar, escudriñar en grupo, ¿no es cierto? Es más fácil que hacerlo solo, porque solo nos cuesta un poco más. En cambio, cuando estamos todos estudiando la palabra del Señor, se nos hace más fácil. Fíjese que el último estudio bíblico éramos cerca de 60 personas, ¿no? 60 personas en el último estudio bíblico. Gloria al Señor por eso. Lo segundo es que frente a lo que Jesús le dice, ustedes ignoran las Sagradas Escrituras e ignoran el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a darle la gloria y la honra a Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está la gloria de Dios, el poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El poder de Dios está ahí, nosotros lo podemos ver todos los días. Usted mismo es obra de Dios. ¿Ah? Usted es obra de Dios. Es imagen de Dios. Tiene el sello de Dios. Así es que entonces, si nosotros hemos sido llamados por el Señor, como fue llamado Abraham, Isaac y Jacob, a quien le dice, yo soy el Dios de, ¿no es cierto? También Dios te llamó a ti. Él te llamó y te sacó de muerte a vida. Él es el que te dio la vida. Y por eso que en el libro de Juan, capítulo 5, 25 y en Lucas 15, 32 dice, viene la hora y ahora es, porque Jesús vino a dar vida.
Él vino a darte vida y a hacerte parte del nuevo pacto. Por eso que dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Hemos pasado de muerte a vida a través de Jesucristo. La hora viene y la hora es, dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y aunque esté muerto, ¿no es cierto?, vivirás. Él es un Dios de vivos. No es un Dios de muertos. Por eso que Él dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de los hermanos de Melipilla. Yo soy, dice el Señor, yo soy el que te sustento, yo soy el que te guardo, yo soy el que te libro de todo mal, yo soy, no yo era, yo soy tu Dios. Los hermanos que están en su hogar viéndonos esta mañana, el Señor está hablando a través de su palabra diciendo que yo soy tu Dios, yo soy tu Señor y tu Salvador, yo soy tu sanador. Así lo dice la palabra del Señor. El Salmo 103 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus favores. Yo soy, dice Él. Yo soy el que te corona de favores. Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Yo soy, por eso que cuando Dios manda a Moisés a Egipto, y Moisés le pregunta, pero ¿qué nombre voy a decir? ¿Quién eres tú? Dile, yo soy el que soy. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy todo para ustedes. Yo soy. Por eso que es tan importante para nosotros no ignorar el poder de Dios. Yo soy está aquí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy. Yo soy el Dios de Segundo Farías. Yo soy el Dios de Silvia. Yo soy el Dios de Blanca. Yo soy el Dios de María. Yo soy el Dios de Violeta. Yo soy el Dios de José. Yo soy el Dios de Alejandra. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y vive y reina para siempre. No estamos solos. No estamos solos. Yo soy Dios de vivos y no de muertos, dice el Señor. Por lo tanto, Jesús vive y porque Él vive, nosotros vivimos. Esa es la razón por la que el Señor vino y trajo buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Por eso que estos saduceos están quedando expuestos y en ridículo frente al poder de Dios y las Sagradas Escrituras. Porque Jesús lo que le está diciendo, ustedes están muertos. Yo soy Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de tu padre, les dice. Yo soy el Dios de tus padres. Ese Dios que sigue siendo el Dios de una Mireya Álvarez, que ya está en la presencia del Señor. Yo soy el Dios de ella. ¿Sí? Yo soy el Dios de Enrique Venegas Muñoz, que ya se fue. Pero Él es eterno. Y su vínculo es eterno. Yo soy, está aquí en esta mañana. Para sustentarte, para fortalecerte, para levantarte, hermano querido, para guardarte. Él es un Dios de vivos y no de muertos. Así que vamos a orar en esta mañana, póngase de pie. Ese Dios que está a tu lado, ese Dios es el que te levanta. Ese es el Dios que te cuida. Ese Dios que quizás
Todos te han despreciado, pero ese Dios no te desprecia. Porque Él hizo un pacto eterno. Y aunque nosotros cambiamos, nosotros mutamos, pero en Dios no hay esos cambios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y como iglesia tenemos el deber de conocer la palabra de Dios. Amén. Oramos. Dios eterno, Señor, ante ti y ante tu presencia estamos. Tu palabra es fiel y verdadera. Señor, hoy día nos has enseñado a través de esta palabra que las cosas que están establecidas en ella tienen un propósito, tienen tiempos establecidos por ti, oh Señor. Tú has marcado los tiempos de cada uno de nosotros. Has marcado los tiempos de la humanidad. Incluso, Señor, has pasado por alto nuestra ignorancia. Y nos mandas hoy que nos arrepintamos ante ti y ante tu presencia. Señor, y aquí estamos. Reconocemos que tú eres Dios, que nosotros somos seres imperfectos, que nos equivocamos, Señor, que cometemos errores, que muchas veces nuestra fe se debilita. Pero aquí está tu palabra, Señor, reforzándonos hoy día, que tú eres un Dios real, un Dios vivo, un Dios, Señor, que mantiene el vínculo con sus hijos eternamente. Y aunque tenemos que pasar por la muerte, Señor mío, ese es solamente, como muchas veces nuestros antecesores dijeron, es el carro que nos lleva a tu presencia. Tú venciste la muerte, Señor, en la cruz del Calvario. Ahí está, Señor, la prueba más grande de la humanidad, y que lo dicen las Sagradas Escrituras, que tú resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre, dando cumplimiento a tu palabra y sellando este pacto eterno con cada uno de nosotros. Por eso que podemos decir que tú eres Dios de vivos, que tú eres nuestro Dios, Señor, que no hay cambio en ti y que nuestra vida se sustenta solamente en ti. Tú, Señor, nos libras de todo mal. Tú, Señor, provees para nuestra mesa. Tú guardas a nuestros hijos. Tú nos acompañas, eres el fiel compañero, Señor, a lo largo de nuestra vida. Hemos experimentado tu misericordia, Señor, y tu amor. Por eso que en esta mañana queremos glorificar tu nombre, Señor. No olvidarnos de ninguno de los favores, de nada, Señor, de lo que hemos recibido de parte tuya. Tú eres el Dios eterno. Oh, Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Señor, que todo nuestro ser bendiga tu santo nombre por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por ser nuestro compañero, nuestro eterno compañero. Gracias te damos esta mañana, Señor, y que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Señor, que lo que tú nos has hablado en esta hora sea para nosotros un aumento de fe. Gracias, Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.